Y dice El País en portada: Durán Lleida pone en jaque el plan soberanista en Cataluña. Poner en jaque, te he preguntado, porque yo creía que lo correcto es decir dar jaque a, pero me has dicho tú no, que lo has mirado y que poner en jaque es la segunda acepción, pero que también vale. Sí, está el poner en jaque, traer en jaque. Sí. Sí, esta es una segunda acepción que significa poner en guardia, poner en con problemas. En jaque, se lleve lo que es. Bien. No más que en guardia, no, en guardia no. En guardia otra cosa. En preocupación más que nada. En guardia es poner en guardia, poner atento a la gente, eso no es. En jaque amenazar. En jaque hay una amenaza. Sí, tiene usted razón. Sí, es preocupación, incordio, bien. Pues voy a seguir con la noticia. Durán pone en jaque el plan soberanista en Cataluña y dice: el líder de Unión amenaza con romper con Convergencia. El soberanismo fractura a CiU. Durán se dispone a dejar la Secretaría General de la Federación como rechazo al seguidismo a ERC, a Esquerra República de Cataluña. He preguntado y no es que se dispone, es que ya ha declarado que va a dimitir. Sí. Eso no es estar dispuesto. Ha anunciado que va a dimitir. Lo he leído el texto de la letra pequeña y lo ha anunciado que va a dimitir. Se lo voy a leer. Dice: no es la primera vez que el líder de Unión Democrática, socio minoritario de CiU, amenaza con una actuación similar. Pero fuentes de su partido recalcaron ayer que ahora va en serio. ¿Cómo que va en serio? ¿Cómo que lo ha dicho? Y que la gota que ha colmado el vaso fue la decisión de Convergencia de abstenerse en la ley de abdicación del rey a la que Durán pretendía dar apoyo. Eso es lo que está diciendo El País. El Mundo también trae la noticia, la trae también portada y titula: Durán irá en solitarios a las elecciones si Mas lleva la secesión en su programa. Durán ha dicho basta. Las declaraciones de Homs diciendo que el rey abdica para proteger el negocio familiar han sido la gota que ha colmado el vaso de su paciencia. El líder de Unión ha decidido dimitir como secretario general de CiU y afirma que si en las próximas elecciones votar CiU significa votar la secesión, se presentará como candidato en solitario. Eso es por parte de Cataluña, pero por parte del País Vasco también viene una noticia, don Antonio, en primera página del País. Y dice la noticia: de Durango a Pamplona, cadena humana por el derecho a decidir. Decenas de miles de personas formaron ayer una cadena humana que conectó la localidad de Durango con Pamplona, que son 123 kilómetros, para reivindicar el derecho a decidir de los vascos. A la movilización convocada por una plataforma ciudadana se sumaron los principales dirigentes de la izquierda abertzale, así como otros líderes del PNV y formaciones políticas como Podemos, Izquierda Unida o Izquierda Republicana de Cataluña. Bien. Esta es la noticia, don Antonio. Sí. No, las yo dos. Quiero comentar la última. La primera no es conocida, mi comentario no tiene interés. En cambio, en la del derecho a decidir del País Vasco, de los habitantes del País Vasco, sí que tengo algo que decir, porque aunque no me extrañe, y era lo esperado, que Izquierda Unida, que es una formación en la que está integrado el Partido Comunista y otras formaciones marxistas, porque en origen es imposible entender nada del comunismo, ni del Partido Comunista, ni de la izquierda comunista, ni nada que proceda del comunismo sin conocer el marxismo. Eso es imposible. Bueno, hombre, tampoco se entiende lo que es el socialismo sin conocer el marxismo. Pero ahí, en el caso de los socialistas, tenemos el antecedente que Felipe González hace muchísimo tiempo que hizo una declaración solemne en un congreso que estaba basado en la renuncia de los socialistas al marxismo. Entonces, como renunciaron formalmente al marxismo, pues ya no se les puede aplicar a ellos incoherencia alguna derivada del incumplimiento de la doctrina marxista. Eso ya no reza con los socialistas, pero sí que sigue rezando con los comunistas, porque los comunistas no solo es que siguen fieles, según de palabra, en teoría, con la teoría marxista, sino incluso con las teorías comunistas derivadas de la dictadura del proletariado, que ya eso no es de Marx, porque aunque Marx se refirió a la dictadura del proletariado en el programa de Gotha, fueron unas páginas muy pequeñas, apenas si desarrolló el tema, y hay que esperar a Lenin
para comprender lo que significa dictadura del proletariado. Y sobre todo, hay que esperar a la Revolución Soviética del 17, 18, 19, 20, 21, hasta que muere Lenin, para comprender lo que es la realidad de la dictadura del proletariado. Bien, hago esta primera introducción para decir que Izquierda Unida, y desde luego Podemos, que también se inspira en la izquierda, aunque no tenga, yo creo que en Podemos no hay nadie que haya leído a Karl Marx ni a Lenin, no, por los ignorantes son tan grandes que es imposible que hayan podido leer o comprender la profundidad, seriedad y honestidad intelectual tanto de Carlos Marx como de Lenin. Eso no entienden nada estos de Podemos ni de Izquierda Unida. Pero sí que quiero recordar la contradicción que implica para un partido comunista o para Podemos, que se inspira en este comunismo radical, en la igualdad, la contradicción que supone la ignorancia absoluta de lo que, del origen y del significado de lo que significa derecho a decidir. Es cierto que, como ya advirtió muchas veces Lenin, derecho a decidir no equivale a decidir. Cuando se dice derecho a decidir, que entonces no se dijo esas palabras, se hablaba de la autodeterminación. También la palabra autodeterminación no es primera, no es primeriza. Antes que autodeterminación se decía derecho de los pueblos a la libre determinación. Esa primera expresión de libre determinación se utilizó para enrolar a voluntarios europeos en la guerra de independencia de Grecia contra el Imperio Otomano, en el final del primer tercio del siglo XIX. Sí, donde fueron los románticos y los Byron, que fue el héroe que sustituyó en la mentalidad del heroísmo que estuvo de moda en aquella época, sustituyó a la admiración por Napoleón, ocupó su lugar la admiración por Lord Byron, que murió, pero porque fue voluntario a la guerra de independencia de Grecia, donde toda Europa se sintió concernida por considerar que Grecia era la cuna de la civilización europea. Bien, y se llamaba derecho a la libre determinación de los pueblos. De ahí los marxistas austriacos, Otto Bauer sobre todo, que fue presidente de la República de Austria después de la disolución del Imperio Austrohúngaro, pues en el Congreso, la Internacional Socialista, no recuerdo el número, de las décadas de los años 80 del siglo XIX, sí, los socialistas, el Partido Socialista Austriaco logró que la Internacional Socialista apoyara la inclusión en el programa socialista de la Internacional Socialista el derecho de autodeterminación, que aparece ahí por primera vez, pero antes de que ahí apareciera ya había sido muy bien definido por el socialismo, por lo que se llama el marxismo austriaco, el austromarxismo. Bien, pues ¿en qué consistía la autodeterminación? La autodeterminación consistía en el derecho no a la independencia. Ese es el tema, está definido así. El derecho a la autodeterminación no quiere decir derecho a la independencia. No, mejor dicho, no quiere decir que el que vote a favor de la autodeterminación no es que esté votando a favor de la independencia, lo que es del derecho a ser independiente, lo que vota a favor del derecho a poder declarar o fomentar o luchar por la independencia. Es decir, eso está claro. Por tanto, cuando se dice derecho a decidir, que es un eufemismo para no decir derecho de autodeterminación ni derecho a la independencia, que no es igual que declaración de independencia, lo que quieren estos es que el pueblo tenga derecho a decidir, bien sea la continuidad en España o bien sea la independencia como nación y estado separado e independiente. Eso es lo que quiere decir derecho a decidir. Bien, es tan elemental, es tan infantil, es tan ridícula esa pedagogía que casi da vergüenza tener que explicarla. Ya sabemos que el derecho a decidir, lógicamente, no significa decidir, significa derecho a decidir posteriormente, en un tiempo posterior, en una convocatoria distinta, aparte. Eso lo entiende un niño.
Y tener que repetir al pueblo español y a los catalanes una y otra vez lo que es derecho a decidir indica el nivel mental de casi atrasados mentales en los que están todo el que actúa en la política española, bien sea para engañar al pueblo o el pueblo para tolerar ser engañado. Bien, esto dicho, pasemos ahora a ver por qué es una incongruencia que Izquierda Unida o Podemos defiendan el derecho a decidir. Ya sabemos que derecho a decidir, repito, no significa decidir, sino solamente derecho a. Bien, de acuerdo. ¿Por qué es una incongruencia? Pues porque no han leído ni una sola palabra de primero los 4 tomos maravillosos de Stalin. Sí, señor, me oí bien la palabra de Stalin. Es que tiene un libro que lo sé de memoria. 4 tomos editados en el Fondo de Cultura Mexicana sobre el derecho de autodeterminación, que lo escribió por orden de Lenin, mucho antes de ser secretario general. Se especializó en el tema, siguió al pie de la letra la doctrina de Lenin y tiene un estudio muy bueno, explicando por qué razón los obreros, la clase obrera, los trabajadores, esos a los que la República Española llamaba que España era una república de trabajadores. Muy bien, eso es su función en la vida, su función, su destino, no es crear naciones, no es decidir crear naciones, ni separarse de naciones, ni crear nacionalidades. No, ahí está bien claro que la clase trabajadora, la clase explotada, las clases débiles del mundo, su función no es formar conciencias nacionales, sino formar conciencias de clase, porque el que tiene conciencia de clase no puede ni siquiera entender qué significa eso de conciencia nacionalista. Pero ¿cómo? Un obrero catalán, ¿cómo va a entender que el interés de sus intereses con la burguesía catalana, con un banco catalán, con los Pujol y con los más, con los corruptos, con los que roban, con los que tienen tanto dinero, cómo va a comprender, si es sincero, que su interés es el mismo que ellos, que tienen que poner delante la independencia de Cataluña a la lucha de clases? Eso es imposible. Tiene que haber un engaño de por medio muy grande. Bueno, pues ninguno de estos de Podemos tiene ni idea, ni de Izquierda Unida, ni idea de este asunto. No sabe nada. La misión de la clase obrera no es fundar naciones, ni crear naciones, ni crear estados, ni separarse de otros estados. Su función, si es de verdad revolucionario, es obtener el triunfo de la clase obrera para alterar el orden de las jerarquías sociales y poner en la cúspide a la clase obrera, como era la revolución comunista. Otra cosa distinta, es que la igualdad, como pide Podemos, hasta ahora en la historia, desde los hermanos Gracos, que lo intentaron y fracasaron, hasta Stalin, pasando por Lenin, porque Lenin, a quien yo tengo una admiración tan grande, y no creáis que soy solo. Bertrand Russell, que era uno de los pocos sabios desde el punto de vista de humanidad desde el siglo XX, le tenía una admiración total a Lenin. Él decía, en su obra lo dice, que los 2 hombres que más admirado eran Gladstone, el primer ministro británico, y Lenin. Pues yo tengo admiración a Lenin, no como pensador, porque Lenin como pensador deja mucho que desear, pero como hombre de acción tuvo la habilidad, como pensador, es que tenía la habilidad de convertir en teoría los hechos pasados. Un acontecimiento sucedía y Lenin lo convertía en teoría. Esa es su habilidad, pero lo hizo genial. Y como hombre de acción no tiene rival. Siempre tengo presente qué inteligencia tan grande de Lenin cuando discute con Trotsky sobre las condiciones para la paz, la de Brest-Litovsk. Lenin no le importa renunciar a una parte enorme del territorio ruso a condición de el armisticio, a lo que se oponía Trotsky, mucho más intelectual, más culto que Lenin, pero mucho menos inteligente, menos práctico, menos hombre, no conocía la acción ni la política como la conocía Lenin. Lenin no le importaba y su argumento fue indefectible. Para conservar la revolución tengo que ceder parte del territorio, que luego recuperó. Pues, en fin, Lenin y Stalin y Carlos Marx nunca propusieron la autodeterminación para favorecer nunca a la clase obrera, a no ser que se cumplieran las 5 condiciones
que exigía, que están expuestas maravillosamente por Stalin, para defender dentro de alguna región, de alguna nacionalidad, porque llamaba, Stalin fue el que le llamó nacionalidades a estos territorios, y cumplieran 5 condiciones, una de las cuales es que la nación, la región, la nacionalidad que pretendiera tener un derecho de autodeterminación tenía que ser, primero, tener como vecino a un Estado más progresista, más avanzado, más desarrollado que aquel al que pertenecía la región. En este caso Cataluña y el País Vasco, esa condición la cumplen, porque están de vecinos con Francia, y Francia está delante nuestro, por tanto, ya esa primera condición la cumplía, pero eran 5 más. La segunda es que el nivel de desarrollo económico de las regiones que se quieren independizar como Estado, que es Cataluña y el País Vasco, el desarrollo económico de esas regiones sea superior a la media del desarrollo nacional de España, en este caso, que sea superior, que estén más avanzadas Cataluña y el País Vasco que estaba el resto de España. Esa condición la cumplía Cataluña y Vizcaya durante la República. Por eso yo comprendí que el estatuto catalán y vasco estaban justificados, porque tenían un desarrollo superior. La tercera, que no cumplen, es que tengan, esas dos la cumplían entonces, hoy no la cumplen ni Cataluña ni el País Vasco, hoy no están más desarrolladas ni Cataluña ni el País Vasco que Madrid, o que otras regiones, no, eso no, pero entonces sí, la tenían. Y por eso yo comprendí y apoyé históricamente la legitimidad de los estatutos de Cataluña y el País Vasco, cosa que no sucedía. Por eso usted dice la teoría de la República, y cuando se llegue a la República Constitucional, Cataluña y País Vasco llevará los estatutos de cuando la Segunda República. Creo que dice. No entiendo. Que el estado de autonómico que tenían en el año 31, ¿no? Es lo que me parece que lo dice usted. No entiendo, quiero repetir que cuando aquí se llegue a la República Constitucional. Pero cuando aquí, ¿quién dime? En España. Cuando en España se proclame la República Constitucional. Está hablando de una cosa que no existe. No existe. Dicen lo que yo propongo. Eso. Pues dilo sencillo. Usted lo que propone es que. Lo que usted propone es que respetará los estatutos de Cataluña y Vasco. Pero es que es verdad. Pero es que no me has dejado terminar. Me ha interrumpido. Es que tenía que haber terminado. Ahora tengo que volver un poco atrás. Si no, no se comprende. Quiero decir que esas dos condiciones. Las que he dicho de ser vecinos territoriales de Francia, más desarrollada que España, tener ellos, Cataluña y País Vasco, un desarrollo económico superior al resto de España. Esas dos condiciones legitimaron en su día que hubiese un estatuto especial para ellos. Y yo defiendo hoy que ese estatuto debe de restaurarse, no porque entonces fuera legítimo, sino porque fue derribado por la fuerza de las armas franquistas. Entonces, como fue derribado por las armas, eso no está legitimado, la derrocación de esos estatutos. Y por eso yo quiero restaurarlo, y que luego cualquier modificación que se pretenda hacer en esos estatutos restaurados, los que tuvo durante la Segunda República, Cataluña y el País Vasco, cualquier modificación necesitaría el referéndum, la aprobación, previo debate nacional, de toda España, de todos los con derecho a votar en España, no solo catalán y vasco, porque eso altera el equilibrio interno de toda la nación española y por lo tanto requiere, eso es lo que quiero decir. Pero tú te adelantaste y ahora yo corrijo, aclaro que eso justificó entonces, mientras que lo que justifica hoy mi defensa de la restauración de los estatutos no es eso, sino que fue derribado por las armas, y eso no lo admito. Por eso digo, se fue restaurado por las armas, fue derribado por las armas, primero restaurarlo, y ahora que ya no es adecuado, referéndum para adecuarlo. Bien. La tercera condición. La tercera condición era la religión, que no se daba, no la cumplen, porque tienen toda la religión católica. Y la cuarta condición luego era la situación cultural, la hegemónica, tampoco la tienen, porque si bien es verdad que en Cataluña la lengua catalana tiene un desarrollo propio de una lengua, en el País Vasco euskera de ninguna manera. Es decir,
el desarrollo del euskera es artificial, es político, está hecho como un esperanto, añadiéndole palabras, vocabulario y hechos que no son de procedencia euskera del País Vasco. Entonces no tiene ni la solera, ni la belleza, ni la literatura que tiene el catalán. Así, el catalán es un idioma, y en el vascuence no es un idioma, es son los restos o los residuos de un idioma muy antiguo, anterior al castellano, y que yo leí, pero es que la pena es que no lo guardé, y lo tengo en libros, pero entre 12.000 libros o más que tengo, no lo he encontrado, lo he buscado y no lo encuentro. Pero yo leí en un atlas lingüístico mundial, con unos mapas maravillosos y con unos colores fantásticos, venía todo muy bien, y el vascuence, el idioma vasco, el dialecto, porque yo no creo que sea idioma, pero el dialecto venía en un tronco común de lengua de origen asiático, en concreto coreano. La raíz coreana es la que ha venido. Y no hay otro estudio más que ese. No digo que sea verdad, pero era muy serio ese estudio, y a mí me impresionó. El hecho es que no cumple la condición de la lengua, porque y llegamos finalmente a la cuestión esencial de la autonomía. Una autonomía cultural quiere decir que si ese Estado, si esa región, esa nacionalidad se llega a convertir en un Estado independiente, con la cultura que tiene, autóctona, su cultura materna, madre, original, puede alcanzar un estado cultural de superior nivel que el que tiene bajo la metrópoli que lo domina. En España, si la cultura catalana, el idioma catalán, puede ser vehículo cultural superior al que le proporciona el ser español, pues está justificado también que estaría. Pero no, es que al contrario. No solo es que al contrario, es que la superioridad del idioma español sobre el catalán es de tal naturaleza que es lo mismo que sucede con el francés. Había un idioma francés, sí, cuando la lengua francesa se dividía en dos regiones, la del norte, este y suroeste, que era el Languedoc. Languedoc significa lengua donde en lugar de decir oui, con esa pronunciación oui, se decía oc. El langue es la lengua de oc, y a la otra es la lengua de oui. Bueno, pues cuando todavía esas distinciones, en la Ile-de-France, donde está París, en la isla que se llama Ile-de-France, ahí se hablaba una lengua románica que se llamaba, no me acuerdo ahora si francés, no me acuerdo bien exactamente el nombre, pero los reyes franceses, al triunfar y unificar Francia en las monarquías después de los reyes Capeto, ya se unificó y se llamó francés, no se llamó François, que era el nombre original del idioma que se hablaba o del dialecto en la Ile-de-France. En Italia, el fundador que está Dante, claro que es el fundador del idioma italiano, como todo antes del Renacimiento, pues no se llama toscano al idioma italiano. Igual de ridículo y de pretencioso, de pedante y de cateto significa llamar castellano al español. Al italiano no se le dice toscano, se le dice italiano, porque es el idioma de toda Italia. ¿Qué importa que naciera en Florencia? ¿Qué más da que el castellano naciera en La Rioja? ¿Qué más da? Si por ser ese idioma, ese románico, ese romance, ser el de los reyes de España, por tener una fuerza vehicular mayor que todos los dialectos de su alrededor, se convierte en un idioma que sí, hay que decirlo, imperialista. El idioma castellano era imperialista, los reyes lo cogen y se convierten en el idioma del imperio. Por esa razón, Sudamérica hablan español, no hablan castellano. Sería pedante, ridículo, pretencioso, cursi llamar castellano al español. En Sudamérica, por supuesto, es que a quién se le va a ocurrir. Bueno, igual me pasa aquí. Yo cuando en España veo que alguien dice castellano,
pienso, será idiota, será cursi, pero ¿qué castellano de qué? ¿Acaso es el idioma de Castilla? ¿Pero qué es esto? Es que el catalán es comparable. ¿Se puede decir castellano y catalán? De ninguna manera, será catalán y español. ¿Por qué es que acaso el catalán es comparable en dimensión, en potencia, en dominio cultural, en literatura? Es que es comparable el catalán con el español. Imposible. Imposible. Pues esto es lo que quería explicar hoy. A que Podemos son ignorantes. No conocen la doctrina marxista ni leninista, no saben nada de historia ni de filosofía política. Son profesores porque son agitadores en la calle y en la universidad y logran estatus de profesor, pero no son nada. Con esto termino lo de hoy. Solamente queda utilizado para una vez más decir que los de Podemos y los Callos Lara no saben una palabra sobre lo que es la doctrina de la izquierda verdadera y respetable que ha existido en el mundo, que es la marxista, la derivada de Hegel. Ellos no saben, no han leído, no saben nada. No saben que la clase obrera, la clase humilde, no tiene por misión fundar naciones. La misión que tiene es luchar para mejorar su posición y que sus intereses de clase sean superiores a los intereses de casta, que es falsa la palabra, porque casta es lo heredado. Y aquí, aunque hay herencias, se transmiten de uno a otro, pero no es como una casta. Eso es propio de una civilización asiática, de la India. Eso sí es casta. Aquí, no. Hay una palabra mucho más descriptiva, mejor y más científica que casta, que se llama clase política. ¿Por qué no utiliza eso? Porque si dice clase política, tanto Anguita como el chico Pablo Iglesias pertenecen a la clase política. Por eso no puede criticar a la clase política y ha inventado el nombre de casta. Y además dice los partidos de la casta. ¿Pero qué significa eso? Una cosa es partidos sería de casta, pero partidos de la casta quiere decir que la casta tiene partidos. Entonces los partidos no son la casta. ¿No veis que es que no tiene inteligencia para hablar? Que solamente es una ametralladora locuaz que dispara con la palabra en lugar, porque no tiene balas. Si no tiene balas, el que tiene balas con un tiro basta. Y él tiene que ser una ametralladora incontenible de locuacidad para vencer con el ruido a un adversario que es tan ignorante como ellos y se callan porque no saben. Esto es lo que puedo comentar a propósito del derecho a decidir. Y para terminar añado, derecho a decidir, por supuesto, lo decidible. Derecho a decidir lo indecidible, ¿pero qué es eso? ¿Dónde está ese anacoluto? Es absurdo. Si eso no lo puede ser ni Dios. Dios tiene derecho a decidir lo indecidible, tampoco tiene. Porque ha creado las condiciones, los que crean en Dios tampoco lo admiten. Dios no puede tener derecho a decidir lo que sea indecidible. Y el hecho de pertenecer a una nación histórica, eso es un hecho indecidible. Porque no ha sido decidido. Lo que es puesto y no ha sido dado por la naturaleza, lo que ha sido puesto puede ser decidido. Pero ¿acaso la nación española ha sido inventada por alguien? ¿Ha sido puesta por alguien? ¿O es algo que nos viene dado por tradición desde hace 500 años? ¿Quién ha hecho la nación española? ¿Los Reyes Católicos? De ninguna manera. ¿Acaso ellos conquistaron Granada y con eso hicieron España? Pero ¿cómo es? Que todos los antecedentes que hay, que la reconquista es un acto que hacen los Reyes Católicos. La reconquista, que es un fenómeno que dura siglos, de una serie de conquistas parciales, donde territorios de la península ibérica van siendo conquistados por las fuerzas cristianas, las fuerzas árabes. Y el resultado de todo eso termina en el tiempo de los Reyes Católicos formando una unidad nacional, que con el compromiso de Caspe, con los Antequera. Hay que saber un poco de historia, pero muy poco, para saber que España es una nación desde hace que no nos ha sido dada, es decir, no puesta, sino impuesta. Entonces, igual que nuestros padres y nuestros abuelos no pudieron decidir que España dejara de ser España, tampoco las generaciones actuales. Y si a los catalanes o los vascos hoy se les diera, como algunos cobardes e hipócritas dicen, bueno, si no quieren pertenecer a España, que se vayan. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero quién eres tú para decir que se vayan? ¿Es que acaso te pertenece España a ti?
Pero ¿cómo puede decir que si no están contentos que se vayan? Si eres generoso con el dinero ajeno. ¿Pero qué es eso? Si no es tuyo, ese patrimonio. Nadie puede decir ni que se va, ni otro decir, bueno, pues que se vayan si no quieren. Si no quieren ser españoles, que se conviertan en apátridas o que busquen la nacionalidad que más les guste, pero los individuos, no el pueblo. Es una vergüenza todo el asunto de nacionalidad, nacionalismo. ¿Qué creen? ¿Que ser nacionalista español es de derechas? Pero por Dios, ni derechas ni izquierdas, si es un hecho. ¿Es que acaso es de izquierda ser moreno, ser latino, ser africano? ¿Es que eso es ser de izquierda el color? Pero pues lo mismo en la patria. ¿Quién nos ha preguntado a nosotros qué? A mí nadie me ha preguntado si quiero ser español. Y soy español. Y siento ser español. Y no siento ninguna vergüenza de ser español. Tampoco ningún orgullo. Porque como conozco la historia, no me siento superior a otros pueblos. Al contrario, estoy avergonzado de que España haya soportado 40 años una dictadura de Franco y otros 40 años a un régimen de corrupción absoluta y de mentira. Estoy avergonzado. A mí me da vergüenza en el extranjero decir que soy español. ¿Queréis saberlo? Y estoy luchando por la unidad de España desde que tengo uso de razón. Y defiendo a España. Defiendo los símbolos de España. Me gustan. Y sin embargo, ¿qué? Estoy avergonzado de que llevan 80 años los españoles siendo unos cobardes, arrastrados de rodillas ante el poder, aduladores de Franco, de Juan Carlos o ahora de Felipe. ¿Y qué dirigente ha tenido? ¿Qué dirigente ha tenido España durante Franco? ¿Decirle quién? ¿Serrano Súñez? ¿Qué dirigente ha tenido España? ¿Quién hay que se salve por su inteligencia o su coherencia bajo Franco? ¿Quién? Bueno, y bajo Juan Carlos. ¿Quién? ¿Suárez? ¿Pero qué es esto? Si Suárez era un analfabeto que no hacía más que repartir. Y cuando se lo acabó el reparto, porque ya no tenía nada más que dar, se quedó solo y convocando unas elecciones, siendo jefe de gobierno, no salió ni él mismo, ni un diputado. Ese era Suárez. ¿Y quién es Felipe González? Un dicharachero, una persona como el de Pablo Iglesias, si es lo mismo, un charlatán. ¿Y qué es lo que charlataba? Pues cosas distintas de las que hoy dice Pablo Iglesias, claro, porque ha pasado el tiempo, pero es el padre de los demagogos de hoy, es Felipe González, un demagogo que hablaba de la igualdad cuando estaba buscando un puesto al sol entre los banqueros y los más ricos del mundo, que se ponían las chaquetas de cuero para que la policía lo protegiera en las manifestaciones, y mientras yo iba a la cárcel él estaba en los despachos tratando con Fraga de que no me sacara de la cárcel, que me mantuviera allí. Ese es Felipe González, el que luego fue el responsable de los GAL, de los crímenes de Estado. Ese era Felipe González. Y hoy, ¿quién es Pablo Iglesias? Su hijo, su nieto, si es lo mismo, son iguales. Palabras de quién, de izquierda, de una utopía igualitaria que no puede ser, que no existe. Porque ¿se le ha oído alguna vez alguna palabra a Felipe González o a Pablo Iglesias sobre la libertad? Ni una sola vez. A escuchar, leer sus discursos, desafío. A ver si dice una vez la palabra Pablo Iglesias, libertad. Ni una. En cambio, se muere de gusto de pensar que los desahuciados pueden reformar el Código Civil, la ley hipotecaria, con la violencia se puede obtener todo. Y ahora la autodeterminación.